Pues aquí no entras tú, ni tú, güey. Buenas noches, compañeros. Qué gusto saludarlos. Hagan el favor de anotarse la asistencia, por favor. Buenas noches, Lee, con gusto. Bueno, hola, buenas noches. Qué gusto saludarlos, compañeras, compañeros. ¿Cómo están? Gracias, bien, Lick, ¿y usted? Nítido. Antes que nada, quiero confirmar que tenemos nuestras zonas cargadas correctamente en la plataforma, exceptuando a Leonel Alarcón, que hace un momento intenté ingresar a esa zona, no me lo permitió, aceptándolo a él. Entiendo que todos estamos de acuerdo con la nota que tenemos en la plataforma, ¿verdad? Levanten la mano que estén de acuerdo. Ok. Entonces, compañeros, hasta el día de hoy hemos transcurrido por estos temas. Vimos la sociología del derecho, vimos la sociedad, estudiamos la evolución del derecho, que fue al final también nos sirvió como último tema para el primer parcial, la vida del derecho, el Estado y el derecho. Ah, por cierto, la sociedad se nos pasó a todos.
No hicimos laboratorio de eso. Se me olvidó. Entonces, como hay que reestructurarnos, ¿verdad? Vimos lo que es el Estado y el Derecho. Y este fue un cuadro comparativo final previo al examen parcial que se entregó un domingo. Ahora, el próximo 11 de octubre, dijeran los presentadores, por 8 puntos. Me van a presentar ustedes, vamos a ver, 11 de octubre sería, de acuerdo al calendario de este teléfono, el próximo martes. Ese día, compañeros, por 8 puntos, ustedes van a presentar un ensayo, ¿verdad? Relacionado con la sociología jurídica y la crítica en su problema actual. ¿En qué página está ese contenido? ¿No lo encuentran? Bueno, les voy a ayudar. La unidad 7. Acá vamos a hacer una cuestión. ¿Sí les está saliendo las modificaciones? Sí, licenciado. Muy bien. ¿Cuál es la cuestión acá? Entre estos dos trabajos, tenemos un total de 18 puntos. O sea que es prácticamente como un parcial. Honestamente, después del 25, había otra actividad. Acá había otra actividad. Pero hubo que duplicar esto. Realmente las técnicas sociológicas en materia de criminalidad es un tema bastante amplio y lo vamos a ver, ¿verdad? Entonces, de la página, bueno, tendría que estar entre la 135 y 137, la profesión jurídica. ¿Lo encuentran? ¿Sí lo encuentran, compañeros? No, Lick. La profesión jurídica, ley de ética profesional. Busquen ese tema. Pero en esas páginas no está. Búsquenlo. La 139, Lic. Gracias. De la 139, nos vamos a ir. Eh, 139. Busquen en la 178 el discurso jurídico, a ver si está ahí. ¿Ciento cuánto, Lic? 178, 180, por ahí busquen al discurso jurídico. En la 173 me aparece a mí, Lic. 173, muy bien. No sé si es eso. Sí, después hay otro subtítulo parecido que... Ah, no. Discurso jurídico, ¿verdad? Sí. Entonces, de la 139 a la 173, nosotros vamos a leer los siguientes temas. Voy a marcar. Vamos a leer la profesión jurídica, la ley de ética profesional. Ese es el tema 1.
Recordemos que son 8 puntos. Tema 1. Tema 2, la ética profesional del abogado. Ese es el tema número 2. El tema número 3 sería disculpen, quiero revisar algo. Ética profesional del abogado. Muy bien, el tema 2. Vamos a ver la dignidad como parte de la ética del abogado. Este sería el tema 3, ¿verdad, compañeros? Fíjense que esto se hace en el aula. Y es un trabajo bien bonito. Porque se hacen varias sesiones. Pero igual, hoy tenemos varios cambios, ¿verdad? Entonces vamos a trabajarlo así. La conciencia recta del abogado sería el número 4. Vamos a desarrollar como tema 5 la justicia de los moralistas y la justicia de los juristas. Tema 6 es el abogado en el ejercicio de su profesión. Licenciado, ¿podría repetir cuál es el tema 6? Ahora mismo. El tema 6 se llama el abogado en el ejercicio de la profesión. 6. Gracias. ¿Y el 5, Lick? Disculpa. Ahorita. El acceso a la justicia lo vamos a colocar como tema 7. El tema 5 se llama, búsquenlo ahí, la justicia de los moralistas y la justicia de los juristas. Gracias, Lick. Muy bien. Y el tema 8, que sería el discurso jurídico, ese sí me interesa mucho trabajarlo con ustedes. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Ustedes han hecho ensayos, ¿verdad? ¿Han trabajado? Sí, Lick, pero le soy sincero, en lo personal no tengo muy claro ese tipo de documento. Muy bien, entonces esto está para el 11 de octubre. O sea que se va a trabajar, o sea, miren pues, el 11 de octubre ustedes lo van a entregar. Yo voy a colocar, permítanme. Ver, ustedes, William, ¿cómo califico yo? ¿Qué es lo que más me interesa para calificar? Que uno aprenda, Ali, que uno entienda el tema que usted está dando. Bien, gracias, William. Kimberly Marilis, ¿qué es lo que usted ha notado que yo le doy mayor importancia a la hora de calificar una tarea? Que en base al tema uno haga un propio comentario, una propia opinión de lo que, del contenido. Gracias. Jacqueline Rocío, ¿verdad?
Sí, Lick. Cuando usted me hace un comentario, ¿qué es lo que enfatiza usted en un examen, en una tarea? ¿Qué es lo que usted busca que yo lea a la hora de calificar su tarea? Como lo que nosotros entendemos por el tema. Ok. Entonces gracias, creo que a estas alturas estamos bien, ¿verdad? O sea, igual me da curiosidad porque algunos compañeros todavía cortan y pegan. No sé, la verdad no sé. El tema es que a mí lo que me interesa es que si yo leo el tema que se llama la profesión jurídica, y yo voy a hacer un resumen o voy a hacer un comentario respecto a este tema, yo lo voy a leer y cuando yo vengo y le voy a escribir al licenciado qué es lo que yo leí, no lo voy a copiar. Lo que yo voy a hacer es indicar, por ejemplo, ¿verdad? La profesión jurídica. Tema, la profesión jurídica, ley ética profesional. Al abordar este tema, es importante entender que el abogado tiene como objetivo alcanzar los niveles de la justicia que la ley otorga, por lo que debe tener una conducta íntegra y ceñida a los parámetros de la moral, de la equidad, debe separar sus propios intereses y favorecer o debe de privilegiar o poner en primer lugar a los del cliente. Para el efecto, el abogado debe tener una adecuada preparación académica, debe de actualizarse, el abogado debe ser subsistente y en cuanto al dinero que el abogado va a cobrar del cliente, se debe de normar al arancel o debe regirse a las normas arancelarias. Y con eso yo ya cubrí el tema que se llama la profesión jurídica, ley de ética profesional. Yo no quiero que lo copien. ¿Ya? Ahora dice, en cuanto a las obligaciones, están los principios siguientes. 1, que primero el cliente me tiene que pedir a mí que yo sea su abogado, de dar un consentimiento. No me voy a ir a ofrecer. Hoy hay un montón de abogados que ellos son los que se van a ofrecer al juzgado con los clientes, ¿verdad? No. A mí me tiene que decir el cliente, mire, licenciado, lléveme mi caso. 2, yo debo ser leal a mi cliente. Y también tengo que ser leal con la justicia. No voy a andar, mire, escríbale tal cosa para que él le diga tal cosa y cuando la maltrate, ahí va a estar la violencia contra la mujer y lo vamos a llevar al juzgado. No. Dar lealtad. Debe también, los datos que el abogado va a pedir van a ser aquellos necesarios, los que yo quiero para el caso. Yo no, lamentablemente hay muchas personas que requieren otros datos por morbo, otros datos por curiosidad o incluso a veces datos muy personales para otros fines fuera del profesional. Pues. Y debo ser responsable, pues, o sea, yo tengo que estar pendiente de los trámites en el juzgado, ir a preguntar, no ser un abogado de escritorio, o sea, yo tengo que ir a preguntar, investigar. Hoy que está el sistema digital, pues está revisando ahí si me llegó alguna notificación, ir a hablar con hoy está complicado, antes era un poco más libre, ¿verdad? Uno llegaba a los juzgados, platicaba con los señores oficiales, con las señoras secretarias, incluso a veces cuando se da la oportunidad con el honorable juez. Ya, o sea, eso es lo que yo busco. Yo lo que quiero es que ustedes lean el contenido y me vayan explicando qué es lo que dice el contenido. Yo no quiero que lo copien y que lo peguen. Ahí se ganan un punto. La ética profesional. ¿Qué es la ética? Vamos a dar unas 2 líneas de qué es la ética. Fíjense que donde está el título de la ética en la siguiente página dice la ética profesional del abogado es la cuestión moralista. Existe un problema que se plantea en la conciencia del profesionista del derecho y que surge del orden o del derecho natural. Yo lo leo y doy mi punto de vista. Por eso yo quiero que me hagan minis ensayos.
Minis ensayos. Vamos a hacer minis ensayos, ¿verdad? Y vamos a ir colocando los puntos importantes que yo entiendo, ¿verdad? De esto. ¿Cuánto requiero yo? Una hoja por tema. Una hoja por tema. Si, por ejemplo, a Heidi Paola, en el caso de la ética profesional del abogado, ella quiere enfatizar su trabajo en las diferencias entre la ética y la moral, lo puede hacer. Y me va a escribir, en el respecto de esto, la ética es esto y esto. Sin embargo, para mí es importante abordar cuál es la diferencia entre la ética y la moral. Siendo la ética tal cosa y siendo la moral tal cosa, desde mi muy particular punto de vista, el abogado, esto, yo quiero que me expliquen. ¿Saben qué es lo que yo quiero, compañeros? Que ustedes cuando me comienzan a escribir, yo no quiero que ustedes hagan como que algo así forzado, buscando, ay, como que, ¿qué pongo? No. Como que lo estuviéramos conversando. Este tema en un aula, yo lo que hago es que tomo mi, ¿cómo se llama? Mi listado de estudiantes. Yo les digo a ustedes, miren compañeros, para la próxima clase vamos a ver lo que tiene que ver con la ética profesional, con la moral, pues lean de la página tal a la página tal. La mayoría no lo hace. Pues el día de la clase yo lo que hago es que comienzo a conversar con ustedes. Les digo, por ejemplo, ¿verdad? A ver, Eric Montepeque, de lo que leíste ahí de la ética profesional, ¿qué es lo más importante? Y Eric, ay, no leí, fíjese que no sé qué. O me hace, fíjese que yo vi en la página 155 que dice, mire, ¿lo puedo leer? Sí, va. Dice esto y esto. Entonces, a mí me pareció muy importante. Entonces, yo sé que leyó. A mí no me importa que se memoricen las cosas. A mí me importa que ustedes me expliquen, que conversen. Cuando ustedes escriban, ustedes imagínense que están conversando y están enviándome a mí la información. ¿Por qué yo quise tomarme el tiempo para explicarles la tarea? ¿Por qué cree usted que hice eso, Cintia Palma? ¿Por qué? Porque creo que ha visto nuestros trabajos anteriormente y no ha sido lo que usted esperaba. Gracias, Cintia. La verdad es que he visto muy buena evolución de ustedes. Les va muy bien. Como hay una palabra mágica, ¿verdad? Explique con sus propias palabras o explique. Y ahí se van denotando. Fíjense que les digo yo esto porque no quiero que ustedes sientan que yo estoy abusando y este tema yo no lo quiero dar. Aparte que ya estamos cortos en tiempo. Para usted, Flor de María, ¿qué es o qué método evaluativo tiene mayor eficacia? Uno donde yo la pongo a usted a escribir lo que se le quedó de algo, o un método donde yo le pregunto a usted qué es lo que más le llamó la atención de un tema y que me lo explique. ¿Qué método considera usted más eficiente? ¿Qué es lo que más me llamó la atención de un tema y que se lo explique, Lick? Porque ahí estaría dando mi punto de vista acerca de lo que usted nos dio a conocer, acerca del tema que usted nos dio a conocer. Gracias. Miren, si ustedes se dan cuenta, el texto está diseñado para ser autodidacta. O sea, el texto es explicativo en sí mismo, trae ejemplos, trae en tercera persona, trae definiciones muy pocas, trae, por ejemplo, dice la burguesía, creyó encontrar una pista de exploración del desarrollo. ¿Por qué? Porque yo busqué la manera de que este documento, si yo ya no voy a estar en el curso y la persona que venga viene a medio semestre, pues que siga con él y no va a ser problema para el estudiante. O que el estudiante entró por cuestiones ajenas a su voluntad, entró tarde al curso, pues se va a encaminar fácil porque lo puede leer. Para que, miren, este proyecto de este documento es que más adelante, decía yo, con la ayuda de los estudiantes, irle incorporando semanalmente o por cierta cantidad de temas un laboratorio propio, desprendible, en el cual viene Benjamín y Benjamín comienza, lee y después él solo va señalando y se autocalifica para ver si le fue bien.
¿Por qué? Porque al final la educación debe ser una cuestión de evolución, pero una exigencia personal. Dicho esto, compañeros, entonces estamos claros. Día 11 por 8 puntos. Vamos a entregar ese documento. Es una página por cada tema. O sea, vamos a tener 7 páginas. Si a ustedes por naturaleza se les hace más grande porque o quieren decir más, excelente. Arial 12, ¿verdad? Párrafos de 4 líneas para que se vea bonito. Y me hacen el favor de colocarles una carátula. Esa computadora, ¿ya? Y les aconsejo que lo hagan durante el fin de semana. Porque entre semana va a estar complicado. Y que el día martes, solo hagan algunos ajustes relacionados con agregar algunas cuestiones, revisar que no tenga, por ejemplo, faltas de ortografía, que tenga un buen discurso, ¿verdad? Hagan de cuenta que ustedes eso lo van a escribir para irlo a leer a un lugar. No es malo que lo escriban, después lo lean en sus habitaciones o en un lugar privado y ustedes escuchen si tiene coherencia. Porque este ejercicio no es para mí, es para ustedes. Todo el ejercicio educativo no es para el docente, es para ustedes, no es para que me caiga bien a mí. Es para que ustedes se desarrollen y para eso sirve esto. Y este tema tiene que ver particularmente con la profesión que ustedes eligieron y es la parte espiritual, filosófica, la parte interna de este curso. Por eso, para mí es más que importante que ustedes lo lean y que ustedes lo analicen. Ya cuando me manden a mí las tareas, el próximo jueves, vamos a tener algunas, decimos con los amigos, nos vamos a hacer un par de tiritos, ¿verdad? A ver hasta dónde, si ustedes realmente, para algunos la moral no es lo mismo que para otros y hay ciertas ventajas y desventajas, no sé. Pero yo para el jueves ya voy a tener la información. Próximo 25 de octubre. Ojo. Próximo 25 de octubre. Última tarea. Técnicas de desviación. ¿Verdad? Técnicas sociológicas en materia de criminalidad. 10 puntos. Este es un laboratorio. Es previo al examen final. El derecho y su reacción a la estructura social y el orden jurídico. Examen final del 7 al 15 de noviembre. Para el 25. Este 25 yo necesito que estemos bien puliditos con este laboratorio porque ese mismo día yo necesito calificar, subir notas. Por lo tanto, ese examen debo de diseñarlo adecuadamente para que el que no contestó, no contestó. El contestó mal, contestó mal. Entonces, ahí prácticamente va a ser terminando la evaluación y ustedes mismos van a saber cómo les fue. No vamos a dejar lugar a dudas porque no nos da el chance. 25 es día martes. No nos da chance de andar con errores. Solo esa semana podemos subir notas y esa semana se cierra la plataforma. Bueno, darwinismo social como teoría del conflicto y su concepción del derecho. Esto está entre los precursores fundadores de la sociología jurídica del conflicto. Trabajemos. Saint-Simon. Esto ya se los había dado. ¿O todavía no? ¿Compañeros? Yo creo que este fue parte de una tarea que le entregamos, Lick. Es verdad. Sí, me resulta conocido. Sumer, sí, todo esto ya fue objeto de, es más, se fue a la evaluación, ¿verdad? Sí, Lick.
Esta es el darwinismo social como teoría del conflicto. Esa no la hemos visto, ¿verdad? No, Lick, creo que eso nos toca. Está en la 123, último párrafo, ¿verdad? Y ahí estamos. Nítido. Muy bien, vamos a dejar de grabarme a mí mismo porque eso es vanidoso. La vanidad es pecado. Es pecaminoso. Yo me alejo mucho del pecado porque eso es feo. Muy bien. ¿Qué es el darwinismo social? Oigan, es una teoría. ¿A qué se le llama teoría, Eric? Sí, Lick, disculpe. ¿A qué se le llama teoría? Como algo, como una idea que alguien tiene sobre alguna cosa, Lick. Esa es casaca. Alguien que lo ayude. Ahorita se está ahogando Eric ahí. Alguien que le eche la mano. Algo que todavía no está comprobado, Lick. Es una teorización. O sea, cuando yo vengo y hago lo que hizo, ¿cómo se llama? Montepeque. Me invento algo, ¿verdad, Flor de María? Bueno, es una teoría que pretende aplicar los principios de la evolución al desenvolvimiento de la historia social. De acuerdo a este enfoque, la supervivencia del más apto o la selección natural sería visible en los movimientos históricos. Ok. La tendencia que se agrupa bajo el término darwinismo social es aún activa hoy, aunque su hipótesis queda aún por demostrar y su postulado inicial, la lucha competitiva por la existencia. Cuando hablamos de darwinismo social, no es otra cosa que queremos nosotros decir que las sociedades evolucionan iguales que los seres y que también hay una lucha entre los fuertes y los débiles. El darwinismo social es una especie de sociología, es una especie, no lo es una especie. ¿Cuáles son los postulados? El hombre formando parte de la naturaleza, las leyes de las sociedades humanas son directa o casi directamente la ley de la naturaleza. Eso dice uno. La dos es que las leyes de la naturaleza son la supervivencia del más apto, la lucha por la vida y las leyes de la herencia. Es decir, que en la sociedad, de acuerdo al darwinismo social, van a subsistir las sociedades fuertes. Y miren, pensemos en Troya y en Esparta. ¿Quién se quedó al final? ¿Qué sociedad fue eliminada? ¿Los troyanos? Ok. Cuando vinieron miren, dejemos de decir los españoles porque al final todos tenemos algo de algo. ¿Verdad? Todos tenemos algo de los negritos, algo de los españoles, algo de los indígenas y hasta de los chinos. Bueno, cuando vinieron nuestros antepasados españoles a estas tierras, ¿qué sociedades fueron eliminadas? ¿Mayas y otros grupos indígenas? Gracias. Hubieron grupos indígenas que fueron eliminados. Pero miren qué interesante. Porque hoy por hoy, si en Guatemala hay 23 o no sé cuántos pueblos, es porque en realidad nunca se eliminaron. Ellos mantuvieron dioses, mantuvieron religiones, mantuvieron historias. En Estados Unidos no es así. Allá sí hubo una eliminación progresiva de indígenas. Entonces, esta teoría, como bien nos decía Flor de María, esto que no ha sido probado, esta teoría de que en Guatemala hubo, ¿cómo le dicen a eso que eliminan las razas ustedes? ¿Genocidio? École, gracias. Hubo genocidio, ¿de dónde? Y no, ahí está el montón de gente, pues.
Pero dejemos eso de lado. Lo que sí hay, y sí existió, es que dice que es necesario que el bienestar de la humanidad vele por el buen funcionamiento de estas leyes de la sociedad, el más fuerte. Se distinguen dos formas diferentes de darwinismo. La primera, que es una inspiración individualista, que considera que el organismo social básico es el individuo y que sobre el modelo de la lucha entre individuos de una misma especie, las leyes fundamentales de la sociedad son la lucha entre individuos de un mismo grupo, cuya lucha entre grupos étnicos no es más que la extensión. ¿No le entendieron o sí le entendieron? Escucho. La primera no es otra cosa que nos dice que todo parte de la persona, de ustedes. Yo, individualmente, tengo luchas. ¿Con quién? Con otras personas de mi misma especie. Y esas luchas se van extendiendo hasta el punto de que nos convertimos en lucha de grupos como de razas. Esa es una de las del darwinismo social. La otra considera que el organismo social básico es la sociedad. Esta es más lógica. Que el motor de la historia es la lucha entre razas y que la lucha entre individuos es de un mismo grupo es una ley secundaria. Esto dice lo contrario a lo anterior. O incluso un hecho perjudicial a la supervivencia humana. La lucha entre individuos de un mismo grupo es una ley secundaria. Miren, entonces, tenemos dos teorías. La primera que eleva al individuo a lo más importante, además, eleva al individuo a lo más importante al centralizarlo a él como base de la sociedad y que su lucha personal se convierte en lucha grupal, y la otra en donde indica que la base, la esencia de la sociedad es la sociedad misma y la lucha entre grupos como las razas y que la lucha individual de alguien no es otra cosa que algo secundario. De estas teorías del darwinismo social tenemos a Herbert Spencer. Spencer ve en el origen de las especies la clave que permitiría comprender el desarrollo de la civilización. Y él, es decir, Spencer, dice que la sociedad humana va a evolucionar según los mismos principios de los organismos vivos. O sea, nace, crece, se desarrolla y muere. Por ejemplo, nosotros podemos ver en la cultura maya, como bien nos decía el compañero, que nace la cultura maya. Allá los principios de la cultura maya no se identifica de dónde surgió, solo se sabe que hay un grupo que vino del norte y que se asentó en ciertos puntos de la península del Yucatán y comenzó a evolucionar. Luego llegó una época de esplendor que se le llama Maya clásico, época maya clásica, donde surgen las grandes ciencias, los grandes edificios, las ciudades, donde ya maduró la sociedad. Y posteriormente, después de no ponerse de acuerdo, tenemos vestigios en Copán, en Quiriguá, en Petén, en Tikal, y hasta las lejanas tierras de Teotihuacán, que está en el centro sur de México, que hubo una lucha entre las ciudades. Y es que eso es lo que se sabe. Ahora lo que no sabemos, lo que sí es cierto es que de Tikal llegó un emperador, llegó un príncipe, perdón, y eliminó la casa real de Copán. Y la joya de la región era Quiriguá, porque Quiriguá fue un puerto que dominaba el comercio de la desembocadura del Motagua con los pueblos que estaban en la costa de Belice y la costa del Yucatán. Y así también las diferentes comunidades que estaban en toda la costa de Honduras, Nicaragua, hasta Costa Rica. Y el puerto de Quiriguá era el importante, era el centro de negocios.
Entonces, eso es lo que él dice, que las sociedades nacen, crecen, se desarrollan y luego comienzan los conflictos entre ellos, se pelean y se destruyen. Eso es Spencer. Para Darwin, el hombre es también producto de la evolución y se coloca, por tanto, en el proceso de selección natural. Pero el hombre, el proceso de lucha por la supervivencia, no va a pasar por la eliminación de los más débiles. Para Darwin, va a estar vivo nada más aquel que sea competente para vivir en este mundo. Fíjense que, por ejemplo, no me acuerdo si es en Rusia, Islandia, Noruega, a los niños los sacan al patio, los sacan al corredor, abrigaditos, para que soporten el frío y se vayan acostumbrando al clima fuerte de ese lugar. Cosa contraria a nosotros acá, porque acá lo que nosotros habituamos es proteger a los niños, abrigarlos y tenerlos en lugares encerrados. Entonces, ahí vemos cómo esta gente tiene una idea más cercana a lo que Darwin dice, que solo van a quedarse los más fuertes. Nosotros, hombres civilizados, al contrario, hacemos lo posible para poner un freno al proceso de eliminación. Construimos asilos para los idiotas, dice acá, los lisiados y los enfermos. Instituimos leyes sobre los pobres y nuestros médicos despliegan toda su habilidad para conservar la vida de cada uno hasta el último momento. Nosotros somos la antítesis de la idea de Darwin, porque al contrario de los seres irracionales, el humano intenta tener una idea relacionada a la caridad, relacionada al bien de todos, y en ese camino, pues, está protegernos todos, para eso es la sociedad. Karl Marx, quien nació allá en Prusia Occidental y murió en Londres, era un pensador socialista y activista revolucionario de origen alemán. Miren, Marx ha sido siempre objeto de análisis, objeto de estudio, y los pensamientos que él tuvo fueron muy buenos. Desde la Revolución Rusa de 1917, la Revolución bolchevique, hasta la caída del muro de Berlín, la mitad de la humanidad vivió bajo regímenes políticos que se declararon herederos del pensamiento de Marx. No se nos olvide que Marx, ¿verdad?, estaba muy íntimamente relacionado con las ideas de Spencer. Y ambos manejan cuestiones económicas. Para el marxismo, o el marxismo es un método de análisis político económico. ¿Se recuerdan que yo siempre les he dicho que en toda la historia del hombre está la economía inserta? Y no es mentira. Es un movimiento político también el marxismo. Y puede ser incluso un movimiento social. Es una doctrina. El sistema económico de Cuba es un sistema basado en los pensamientos marxistas. El pensamiento de los gobernantes en Venezuela estaba íntimamente al sistema marxista. Dice que Karl Marx utilizó al marxismo como un método para el análisis del capitalismo. Y es que esta es la cuestión. Quiero preguntar. A ver, Aileen Gabriela. Bueno, Aileen se fue a tomar café. Aquí ando, pero no escuché, disculpe. Bueno, no tenga pena, Aileen. Para usted, ¿qué es el capitalismo? Pues mire, realmente lo que más tengo presente es sobre que ahí sí hay propiedad privada. Me llega. Amner, ¿qué es el capitalismo? ¿Qué tal? Buenas noches, Lee, que yo me uno a la opinión de la compañera Aileen, que existe la propiedad privada, que como viene siendo esto la base, o sea, trabajar sobre un capital
que a la vez este capital viene siendo ¿qué? Una herramienta de producción. Gracias. ¿Alguien que quiera opinar libremente qué entiende por capitalismo? Yo, licenciado, ¿Excelente? el sistema económico que se basa en el libre comercio, la propiedad privada y la libertad económica. Bien. Libre comercio. Cuando hay monopolios en un lugar, ¿se desnaturaliza el capitalismo? Sí, porque no existe el libre mercado. Bien. Cuando las fuerzas económicas le imponen al Estado la forma como el Estado va a recaudar impuestos, ¿hay democracia? No. No. Ok. Entonces podemos decir nosotros que el sistema económico de Guatemala ni es capitalista ni es democrático. Es un títere nomás. Muy bien. Entonces, si nosotros no estamos muy empapados del sistema económico capitalista, vamos a entender poco del sistema económico marxista. Pero, ¿qué es lo que buscaba Marx? Marx lo que buscaba es, según él decía, un socialismo científico. El marxismo tiene una base económica y su plan se acerca al método científico lo más posible. ¿Cuál es el concepto del marxismo? El marxismo es un conjunto de doctrinas políticas y filosóficas derivadas de la obra de Karl Marx. O sea, el marxismo no lo creó Karl Marx. Karl Marx un buen día se puso a pensar y dijo, el sistema económico que nosotros tenemos, porque tampoco se llamaba capitalismo, ¿no? Era un sistema económico. Y él dijo, bueno, este sistema es malo por esto, esto y esto. Comenzó a escribirlo. Contra esto debería existir esto, y deberíamos. Y comenzó a él a dibujar una sociedad ideal. Comenzó a decir él, no, es que deberían de distribuir la riqueza entre todos. Un país debería tener impuestos grandes, a los grandes empresarios, grandes impuestos, a los pequeños contribuyentes, pequeños impuestos. Es decir, al final lo que Marx escribió fue una crítica al sistema económico imperante. Y esa crítica se convirtió en un marxismo porque hubieron personas que comenzaron a repetir, decir, es verdad, hagamos eso. Y llegó al punto en que hubo economías, hubieron países que intentaron hacerlo. Y es que la obra de Marx no es mala. Al sistema comunista se le pinta de malo porque en Cuba se está muriendo de hambre. En Cuba se está muriendo de hambre porque Estados Unidos no los deja vender el azúcar que tienen. Porque hay un embargo económico para que cualquier país que quiera hacer negocios con Cuba tiene problemas con Estados Unidos. Le cierra las fronteras. O sea, el comunismo, si el comunismo fuera malo, China no fuera la potencia económica que es. China es un país comunista que evolucionó en su comunismo y entendió que debía producir y tener gente con dinero en su país que pudiera manejar dinero. Son cosas aparte. El sistema económico comunista es diferente al sistema económico socialista. Son dos cosas distintas. Muchas veces los confundimos. Pero no es clase de socialismo ni de comunismo. Bueno, Friedrich Engels hizo muchos avances en las teorías del marxismo. La teoría marxista de la sociología indica Marx que a su juicio no se le concibe como un sociólogo. Sin embargo, hay que destacar que en la teoría marxista hay una sociología la cual se explica en el siguiente argumento. El pensamiento marxista, ahí le hace falta
una N. Hoy mantiene la unidad de la realidad y del conocimiento de la naturaleza del hombre y del hombre, de las ciencias, de la materia y de las ciencias sociales. El antropocentrismo de Marx no es otra cosa que el concepto del hombre integral. La idea que Marx tiene del hombre nació en la tradición europea occidental. La conciencia histórica de los derechos humanos elaborada por el pensamiento de la Europa occidental fue un producto de una larga evolución. O sea, los señores europeos tienen 4.000, 5.000 años fácil de estar viviendo juntos. Entonces ellos para llegar a esa conclusión tuvieron que haber hecho un montón de problemas que nosotros no hemos hecho y que tuvimos atajos porque somos sociedades creadas. Somos sociedades sobrepuestas. Los pueblos indígenas tenían también fácil 4.500 años de estar juntos. Ellos ya tenían un sistema propio. Entonces, para nosotros el pensamiento de un hombre integral, la idea de Marx, nosotros la interpretamos de lo que los europeos nos dejaron acá. Lo mezclamos con la idea que tiene el indígena y ahí sacamos algo raro, una sociedad rara, enrarecida, entre la superstición y la realidad. Somos personas extrañas, somos culturas, como dice este señor Rousseau, presidente, para él somos culturas degradadas, con muchas faltas a la moral, pero es porque nosotros, nuestra idea de moral no es la misma que la del europeo. Por eso es aquí dice, la idea que tiene Marx del hombre nació de la tradición europea. Ellos tienen ciertas características que nosotros jamás tendremos, porque mientras que en Europa se mantenían ciertas categorías sociales, nosotros en América no las teníamos que respetar. Para nosotros el rey era lo mismo de hoy, no significa mucho. Le tenemos más miedo al personaje cercano, al representante del representante del representante, que así nos podía castigar. Por eso es que nuestras sociedades no se pueden asemejar a las europeas. Pero para este tema, fíjense que los europeos tuvieron etapas intermedias donde los europeos entendieron que había una solidaridad social. Estaban suscritos por las condiciones sociales existentes en aquel momento. Nosotros como sociedad guatemalteca tenemos bastante solidaridad social. ¿Por qué? Porque todos, o el 99%, hemos tenido diferentes dificultades económicas en el transcurso de la vida y nos reflejamos cuando vemos una persona en malas condiciones. Esto no sucedía en otras partes del mundo. Por eso fue que crear la idea de hombre universal no fue otra cosa que consecuencia de la época de la Ilustración. A ver, ¿quién me quiere decir qué es la Ilustración? ¿Cómo entiende la Ilustración? No, hombre, me dejaron anonadado. ¿Se trabó, licenciado, o solo a mí? ¿Qué es la Ilustración? La Ilustración, ¿perdón? Según el Google Leak, es un movimiento intelectual histórico. Ajá. Movimiento intelectual histórico. Previo a la Ilustración existió el Renacimiento. El Renacimiento no fue otra cuestión que traer a la época actual aquellas teorías antiguas de la Grecia, de la Roma clásica, en donde incluso
se estudió de nuevo los dioses griegos y romanos, a pesar de que entre los dioses griegos y los dioses romanos más o menos habían 600 años de diferencia. Roma fue un producto de Grecia y al final fue Roma dominada por Grecia, no obstante Grecia haber sido tomada por el ejército romano, pero el pensamiento griego, el pensamiento helenístico, incluso a nosotros hoy por hoy, nos tiene acá. Nos cortamos el cabello como griegos, nos queremos tener un físico como el pensamiento griego, enterramos a las personas con ideas griegas, pensamos que hay un renacimiento del alma, tal como pensaban los griegos, pensamos que hay un infernus como los griegos, en resumidas cuentas, nuestro pensamiento es griego. Pero ¿cuál fue el canal para distribuir el pensamiento griego? Roma. Nosotros o nuestros antepasados hispanos vivían en las partes que se denominaban bárbaras, porque ellos vivían en el área rural, no tenían ciudades, no usaban ropa sofisticada, no eran muy guerreros. Para los romanos eran personas bárbaras, rústicas. Con decirles que España era los confines del mundo. Hay un lugar que se llama en España, ay, se me olvidó, pero estaba en latín. Finisterra. Aún hoy existe ese lugar. Finisterra, o sea, la tierra del fin. Porque España era el fin del mundo. Pero estas invasiones, suplantaciones culturales, estas transformaciones, a ellos les han servido para hacer la sociedad que hoy son. Nosotros estamos en proceso. Pero la Ilustración viene e impone un tipo de pensamiento, impone un tipo de humano. Todos los hombres son iguales ante Dios, ante la ley, y no hay rey. Entonces, nosotros aprendimos eso. Y con consecuencia de eso encontramos un materialismo histórico. Fíjense que precisamente el materialismo histórico lo inventa un ruso denominado Georgi Plejánov, que él era marxista. ¿Por qué materialismo histórico? Porque la materia es lo que se ve y lo que existe. Y recordemos que una de las ideas que tiene el marxismo o estas tendencias es que hay un ateísmo total, tal como está sucediendo en Nicaragua. Es un marco teórico creado y aplicado primero por Carlos Marx, luego por Friedrich Engels. ¿Y qué es lo que hace el materialismo histórico? Investiga y saca conclusiones sobre el devenir histórico de la humanidad con base en lo que se ve. Para el materialismo histórico, las causas últimas de los fenómenos sociales están determinadas por factores materiales. Y no hay factores sobrenaturales. O sea, que en México se haya logrado la pacificación de los indígenas porque hubo una aparición de una diosa europea y que les pidió a todos que ya no pelearan, eso no existe para el materialismo histórico. Para el materialismo histórico posiblemente va a existir que se logró la pacificación de la mayor cantidad de indígenas en el área del centro de México, porque después de enfermedades, guerras, luchas, problemas entre ellos, llegó un punto en donde se asumió que habían sido dominados. Y entonces no hubo otra cosa más que ahí sí que abrazar su desgracia y buscar una reorganización social. Tomando como un hecho la irrelevancia científica de Dios, de espíritus y de una supuesta inteligencia del mundo, de acuerdo con el materialismo, las causas últimas deben buscarse en factores medibles o aprendibles empíricamente. Para el materialismo histórico, entonces, todo lo que existe, todo lo que se ve, todo lo que se puede medir es parte de la historia social. La escuela marxista, consecuentemente del pensamiento marxista, es una cuestión, miren,
primordialmente económica. ¿Y qué es lo que hace? Hace una crítica a la economía política. ¿Quién desarrolló esta escuela? David Ricardo y Adam Smith. Miren, compañeros, si ustedes más adelante, ustedes tienen tiempo de leer obras de Carlos Marx, de Friedrich Engels, de David Ricardo y Adam Smith, háganlo. Les va a ayudar mucho en el pensamiento y en la interpretación de la economía, de la realidad del mundo y del contexto social. Les va a ayudar bastante. Si las aspiraciones de ustedes es incidir en materia política de los lugares donde ustedes viven, háganlo. Porque van a encontrar respuestas a muchas preguntas que la gente se hace hoy. Dice que Adam Smith y David Ricardo, pretenden mostrar mediante la lógica dialéctica que el capitalismo contiene en sí mismo el gen de su propia destrucción, lo cual va a llevar a otros modos de producción. Y es que el capitalismo, el problema del capitalismo es, desde mi muy particular punto de vista, que se privilegia nada más y exclusivamente, tal cual sucede con el darwinismo social, al más fuerte. En el capitalismo gana el más fuerte. Porque esa es la idea. El capital es el más importante. Quien tiene el capital tiene el poder. El método de la escuela marxista es el materialismo histórico. Se basa en la historia. Sin embargo, hay un error acá, en donde Marx dice que el trabajo es el único capaz de generar plusvalía. De la teoría se rescata enormemente el interés social que debería tener la ciencia económica, lo cual la hace una escuela del pensamiento económico alterno. Y para finalizar con este asunto, veremos que el uso creativo del marxismo no es posible en la actualidad hacer una interpretación ideológica cerrada sobre el marxismo. Sobre todo teniendo en cuenta la persistencia del capitalismo y el fracaso del socialismo real. Bauman dice, la propia naturaleza de la teoría marxista hace de ella un sistema abierto y en desarrollo. En Chile, acaba de ganar las elecciones un presidente con tendencias sociales. En Nicaragua, pues ya sabemos cómo está la cosa. El discurso socialista llevó a una mujer a ser presidenta en Honduras. Así también, acá en Guatemala, siempre ha habido una idea hacia el marxismo. Efectivamente, Lula da Silva es posible que gane las elecciones del Brasil. En Argentina hay un gobierno con tendencia comunista. Y así. ¿Por qué? Porque nosotros queremos probar cómo es eso. Ya tenemos fácil 300 años de un sistema económico donde pocos ganan y muchos pierden. Nos conviene. Al igual que Petro en Colombia. ¿Qué manda? Al igual que Petro en Colombia, tiene tendencias algo izquierdistas. Es verdad. Tenemos a ese chavo ahí. O sea, la gente, y es que fíjense que hay algo muy importante que se ha pasado desapercibido. Y nosotros lo hemos estudiado poco. Los sistemas económicos indígenas en América tienen esa tendencia comunista. En América ya existe el germen hacia el comunismo, a la comunidad. Hay
áreas comunitarias como la montaña Santa María Jalapa, como la comunidad de San Carlos Alzatate. Esas son organizaciones con un fin común. Se pueden denominar comunistas. Que ya cambiaron por cuestiones distintas que son otra cosa aparte de eso. Pero en realidad tienen mucho, ¿verdad? El tema comunista. Compañeros, estoy revisando acá. Vamos a ver. Entonces, para posicionarnos correctamente en todo esto, debemos nosotros como estudiantes de Derecho analizar esta información y posteriormente, pues, hacer nuestras argumentaciones y demostrarle a la gente de que en muchos aspectos nosotros, como sociedad, ya traemos diferentes características relacionadas con el comunismo. Ya somos así, ¿verdad? Fíjense que les iba a trasladar esta presentación, pero parece que está editable todavía, no se terminó. Entonces no nos va a servir. Sí, ve, está demasiado grande. Ya ven, se en la página 17 de WordPress. Sí, no, esto está en trabajo, está en obra gris. Bueno, nos vamos a ir al discurso jurídico. Tenemos algunos minutos. Está en la página 173, ¿verdad, compañeros? Último llamado. Estamos bien con las calificaciones en la plataforma. Hoy es último día de la oferta. Vamos a ver. Entonces, ajá, Rudy. Buenas noches. A mí me hace falta un punto. ¿Ya sumaste bien? ¿Ya viste el cuadro? Sí. Vamos a ver. Revisemos porque aquí lo que se ve se hace. Si no, lo demás es pura casaca. El problema que estoy teniendo con la plataforma es que ya a esta hora ya no abre. Ya no abre porque somos 200,000 estudiantes y mucho docente a esta hora está ingresando notas o compañeros que quieren ver sus notas y esto hace que el sistema se sobrealimente, se sature. Vamos a ver, Leonel, ahí están los puntos que me he dicho que estaban. Ve, ¿cómo es Isaías, verdad, Rudy? Vamos a ver, 2, 4, 13, 4, 4, 4, 15. ¿Dónde está el fallón? ¿Me repite, Lick? 2, por favor. 2, 4, 13, 4, 4, 4, 15. Tengo una nota de 5 y solo 4 me mencionó. ¿Cuál laboratorio? Es la tercera actividad, voy a revisar. La evolución El del... laboratorio 3. Bien. Laboratorio 3. Tenés 13 en tu parcial, ¿verdad? Sí, 13 y 15. A ver. Vamos a ver qué sucede. Porque la plataforma se queda trabajando. Bueno. Gracias, Lick. Sí, si no te pareciera mañana en la mañana, me indicas, por favor, porque, como les repito, está bastante cargado. Discurso jurídico. Vamos a ver, enciendan sus cámaras. Ya estamos a 3 clases de que ganamos el semestre. Y ya no nos vemos. Se van.
Ya no volverán a ser míos nunca. Vamos a ver. Jacqueline Colindre. Muy bien. Bueno. Ustedes ya han trabajado conmigo cuestiones de comunicación. Y hay en esto, el discurso jurídico dice que tiene la característica de entretener, informar, convencer, persuadir. Los tipos de discursos son los leídos, los memorizados, los improvisados, los esquematizados. Y en el esquematizado estaría la introducción, cuerpo del discurso, la conclusión. Está el discurso extempore. Y en cuanto a las formas de discurso, está la charla, la conferencia, el discurso propiamente dicho, la improvisación. Está la clasificación del discurso, que puede ser sobremesa, informativos, y a la vez dice, de acuerdo a la información, puede ser narrativos, descriptivos, expositivos. Están los discursos de persuasión, está el de estímulo, el de convencer, el de motivar. Y luego tenemos los académicos, los forenses, los políticos, los religiosos, los sociales. Y así hay mucha idea de discurso. Como les repito, tenemos más o menos 4 clases para que terminemos. Y nos vamos al 5º semestre, ¿va? Todavía no llevan procesales. Bueno, entonces disfruten la vida, pues también. Si ustedes creyeron que esto estaba complicado, ahorita todavía está fácil. Todavía está accesible. Son mentiras. Cada escalón que nosotros vamos ascendiendo en cualquier cuestión debe de ser más interesante y debe de constituir mayor exigencia para mí mismo y, por supuesto, mejores resultados. El semestre que viene, pues, creo que van a llevar procesales, ¿verdad? Básico, que ustedes le entiendan al Código Civil, básico que le entiendan al Código Penal. Porque el procesal no es que les vayan a enseñar a llevar los procesos completos. No, o sea, civil vamos a estudiar las etapas, los juzgados, las audiencias tal vez, cuáles son los diferentes judicaturas, recursos, tiempo del recurso, forma de plantearlo. Modo de plantearlo no creo. Así es que son pinceladas. A ver, alguien que se está durmiendo, ya vi, está durmiendo Mario. Mario, ¿qué es el discurso jurídico? Se apagan la pantalla, les pregunto doble. Supongo que el que está basado en la ley. Okay. ¿Qué crees de eso, Amner? Pues, legal, no sé, pero como hay que inventar algo. El discurso jurídico para mí es todo tipo de argumentación de carácter técnico profesional que busca de cierta forma influir en algo. Un mix. Muy bien, excelente. Vean pues, ¿qué haría yo si me preguntan eso? Yo miraría mi hojita y digo, bueno, aquí dice discurso y tiene entretener, informar. Entonces yo me invento algo de discurso.
Bueno, el discurso es aquella exposición en donde yo intento entretener, informar, convencer o persuadir. Ahí está la cosa, ¿verdad, William? Ahora, ¿por qué? Miren, pues, eso es lo que yo quiero que ustedes se percaten de la 173. Mire, pues, Kimberly. Arriba dice discurso jurídico. Pero luego dice características del discurso. ¿Cuál discurso? ¿A qué discurso se refiere Heidi Paola? Pues al discurso jurídico, ¿no? Ese es el tema que está diciendo. ¿Ya vieron cómo les eché gol ahí? Desde ahí ya mala la pregunta del examen parcial. Abajo solo dice discurso o tiene alguna parte donde dice jurídico. Ese es el discurso en general, porque el discurso jurídico, de acuerdo a la invención de Amder, es aquella estructuración técnica, dice él, en donde yo intento hacer algo. Y dentro de lo que intento hacer es convencer. ¿Ya? Entonces me van a hacer un favor. Van a agarrar acá y van a manchar. No le tengan miedo a manchar sus libros. De todos modos ya no lo van a usar. Lo manchan y le escriben ahí discurso, nada más. Estas son partes del discurso, no del discurso jurídico. El discurso jurídico para Barros es un metalenguaje. Cuando decimos metalenguaje, ¿qué es eso, Carol Michelle? Carol. Casi Carolina. Imagínense que Carol fuera Carol Giselle, fuera Carlos G. Ah. Carol, se fue Carol, se nos fue Carol. Jacqueline, ya que encendió su pantalla. Aprovecho. Cuénteme, mire pues. ¿Qué es un metalenguaje? No sé qué es Lick, un metalenguaje. Estaba comiendo, hombre. Búsquelo en Google, googlee así como hacen para el examen. Googleen. Mándense mensajitos, así como para el examen. Vos, las 5 es tal. Háganlo. Sean amigos. Ah, el examen final es presencial. No lo Ahí pone está. fácil. El examen Y final ahí es también presencial. podemos hablar con los amigos o cómo. Ah, de todo lo que quieran, menos del examen. Ah, no, yo pensé que el examen también. No, ahí sí en ese ratito los vamos a restringir su derecho a la libre expresión y del pensamiento. Lick, pero nos tiene que considerar un poquito más de lo que nos ha considerado en los parciales, claro. No, el que no ganó, ahorita no ganó. Jacqueline, ¿qué pasó? ¿Googleó? Cuéntenos. Dice que es un lenguaje que se usa para hablar de aspectos propios de una lengua para describirla. Muy bien, entonces, el discurso jurídico es propio, pues, de la materia del derecho. Pero miren, dice, para observar el correcto funcionamiento de la actividad argumental en el ámbito del razonamiento jurídico. A ver, Leiser, ¿qué es el razonamiento jurídico para vos? Pues el razonamiento jurídico sería como la lógica jurídica, pues sería como de la mano los dos. Ok, bueno. A ver, Kimberly, usted que miro que está mera platicadora hoy. Vamos a ver. Es que Lick, ¿Qué banda? tomé mucho café hoy. Órale. Ahí toman bastante café para el examen. Kimberly, ¿dónde trabaja? No estoy trabajando, Lick. Claro que sí, trabaja en su casa. Que no le paguen es otra cosa.
Eso sí es cierto. Estoy trabajando de gratis. Bueno, entonces, mire, pues ya que está en su casa, me va a hacer un argumento jurídico, un razonamiento jurídico del por qué no está trabajando. O sea, ¿por qué no está en una empresa, mejor dicho, devengando un salario? Hagamos un razonamiento, o sea, dígame usted, vamos a ver. No estoy esto por esto. Y alguno más por ahí que se lo invente. Y le pregunto. Va. ¿Ya quiere que se lo diga? De una. De una. Ay, no estoy trabajando porque Ayudo. por la ventaja de ser la menor de la familia. En el razonamiento jurídico de Kimberly está de que al ser la última persona que nació, hay una como obligación de la familia a considerarla más. Les conviene considerarme. Y a ver, deme un razonamiento jurídico de por qué trabaja, asalariada, mejor dicho. Porque soy pobre y quiero salir de la pobreza. Lick. A mí no me van a dejar herencia. Usted no es la chiquita de la casa. Casi, pero igual sí les toca. Ahí no hay modo. Bueno, el razonamiento jurídico diría yo, por ejemplo, que como la Constitución garantiza el derecho al trabajo y que como el derecho al trabajo, aparte de ser un derecho, es algo voluntario, mi razonamiento jurídico es trabajo porque tengo el derecho de elegir mi trabajo o no trabajo porque tengo el derecho de elegir si trabajo o no. ¿Ya? O sea, el razonamiento jurídico o el discurso jurídico nos lleva a que, como bien decía Amner Hernán Ortega Salazar, que cada vez que nosotros decimos algo, lo vamos respaldando. Entonces, si yo quiero entretener, por ejemplo, ¿verdad? Yo quiero entretener en un discurso. Comienzo yo a hablar de algo interesante. Y entonces, por ejemplo, así como a Cintia le digo yo, fíjese, Cintia, que las uñas acrílicas, usted sabía que son de tal material y que provocan tal cosa. Y que fíjese que no ve que en tal lugar cuestan tanto de tal característica. Pero si usted hace esto y esto, fíjese que lo puede hacer en su casa. Y fíjese que en el mundo chino ya están vendiendo lamparitas. Hay unas bien chafas que cuestan como 100 pesos. Esas no sirven. Pero hay otras bien calidad. Y fíjese que esto y esto. O sea, yo estoy entreteniendo. Cuando yo quiero informar, es lo que hice hace un rato. Comenzamos a conversar, les dije, vamos a hacer esto. Cuando yo quiero convencer, es lo mismo que hice para informar. Dije yo, me los voy a terapear de tal forma que me digan, va, está bien, vamos a hacer la tarea de, ¿qué? De 14 hojas. No hay problema, para el fin de semana. Me los envolví así. ¿Ya? Sin ningún, y todavía de, ahí les voy a poner 8. Y les voy a dejar 7 tareas para que les quede un punto de carátula. Yuhu, dijera mi amigo Cash Luna. Y luego, cuando yo persuado, esto es lo más importante para nosotros, yo persuado porque yo quiero que la gente que me escucha piense como yo. Que la gente que me escucha crea como yo. Que la gente que me ve vea como yo veo las cosas. Y eso es lo que yo voy a ir a hacer, por ejemplo, a un juzgado. Hay violencia contra la mujer porque el hombre, el esposo de esta muchacha que mataron del Ministerio Público, la mató. De primera mano, hay violencia contra la mujer. Se la voló. ¿Ya? Pero ellos se maltrataban. Ellos discutían. Ellos se amenazaban. Ella, como funcionaria de la infraestructura del organismo, o sea, de justicia del país,
pudo haber hecho una serie de situaciones para protegerse. ¿Por qué no lo hizo? ¿Acaso fue un femicidio? ¿Acaso no fue un momento de cólera que se salió de las manos? ¿Qué fue eso? Y es ahí donde comienzo yo a discutir y comienzo a hacer mi discurso. Y en mi discurso voy incorporando diferentes elementos. En el caso hipotético, o en el caso tal que se resolvió en tal época, en tal lugar, se estableció un caso similar, sin embargo, esto, sucede esto. O sea, en mi persuasión, aspiro a que la gente crea como yo y a convencer a las personas de que lo que yo digo es real, es verdad. Verdades absolutas no existen. Sin embargo, en el trabajo que ustedes eligieron como profesión, lo que sí existe es la realidad histórica de un asunto. Que yo me casé en el año 2000, en el año 2002, producto de ese vínculo matrimonial, procreé un niño, perdón, el cual se llama fulano de tal, certificación de nacimiento que adjunto al presente memorial, con fecha tal, ¿verdad? Nuevamente, ¿verdad? Se procreó al menor fulano de tal, cuya certificación de nacimiento. Sin embargo, señor juez, durante los 10 años que viví enlazada matrimonialmente con el señor que hasta hoy es mi esposo, señor fulano de tal, el hoy demandado, esa es parte de su escrito. Nunca proveyó lo necesario para el hogar, viéndome yo en la necesidad de trabajar a tiempo parcial y endeudándome al punto de que en la presente fecha adeudo en tal lugar la cantidad de tal, por lo tanto solicito al honorable juzgador, sírvase fijar una pensión alimenticia al señor fulano de tal, y así. Yo tengo que ir argumentando, o sea, yo tengo que ir diciendo por qué quiero. Yo no voy a decir, señor juez, fíjese que me casé en el 2000 y él gana bien. Yo quiero que me pase pensión. Eso no es así. Si no hubieran hijos, ¿saben qué hay que colocar? Tal como lo dice el código, código civil, el marido deberá proveer lo necesario y toda vez que el señor fulano de tal, no obstante laborar en tal lugar y obtener el salario tal como lo demuestro con tal documento junto al presente memorial, no provee lo necesario porque solicito que se fije una pensión de tanto, a razón de tanto, y que se pague en tal lugar, a tal fecha, en virtud de tal cosa. Pero eso lo tenemos que ir desarrollando. El discurso, compañeros, no necesariamente es hablado. Hay partes del discurso que también es mímico. ¿Ya? Es mímico. Hay ratos en los que yo me voy a tener que hacer el bravo, la brava, aunque no lo esté. Y un montón de veces me voy a hacer el sorprendido. Así como una vez que fui ahí con Steffi, me hice el sorprendido, ¿verdad, Steffi? Ah, yo no sabía. Huechos, sí sabía, pero quería probar a ver qué pasaba, ¿verdad? A veces uno prueba, igual, no pasa de una zareada un ratito. Entonces, a veces nos vamos a hacer los sorprendidos. Ay, de veras, ¿verdad? Sí, cierto ese artículo, cierto. Disculpe, sí, tienen razón. ¿Ya? Igual uno al cliente le va a decir en el camino, así como hoy, no, ayer le decía yo a una persona, mire, vamos a elaborar un contrato a tiempo parcial. Miren, pues la denuncia fue así, no paga el salario mínimo. Y le digo yo, mira, dicen que tenés un empleado por 1,500. Ah, sí. ¿Y por qué? Ah, porque solo viene mediodía. Presentame un contrato. El contrato no sea nada. Pero como yo estoy para dar soluciones. Mira, pues le dije, ¿qué tanta confianza tenés con él? Buenísima comunicación. Vale, entonces te va a firmar otro contrato. Porque el contrato que tenés ahorita está mal redactado. Y lo vamos a hacer a tiempo parcial, porque en realidad él viene a tiempo parcial. Lo elaboramos, lo transformamos, llegó la persona, lo firmó. Y después que llegó
La persona encargada de hacer esa inspección se le explicó que es a tiempo parcial. Pero ¿qué hubiera sucedido? O sea, viene la persona y le digo yo, licenciada, fíjese que nosotros, en cuanto al señor fulano de tal, como lo indica las normas de la OIT y como lo indica el acuerdo número tal, que está vigente, me parece, elaboramos un contrato a tiempo parcial porque el señor así lo solicitó. ¿De dónde me saqué yo eso? El acuerdo dice, el trabajador deberá manifestar voluntariamente que desea laborar a tiempo parcial. Yo ya le fui dando a ella pinceladas. Ella las captó y me dijo, o sea que ustedes elaboraron un contrato a tiempo parcial. Como dice el acuerdo tal del presidente del 2019. Entonces ahí ya cerqué yo al inspector. Y le digo, ¿está vigente? No, está bien. No, yo no estoy discutiendo el contrato. Solo, si es así, no viene todo el día. No, viene solo en la mañana. Ok. Voy a venir tal fecha y me van a exponer el libro de entradas y salidas. Me van a exponer esto. Si yo me percato que el trabajador fue engañado, naturalmente lo voy a sancionar. Si yo me percato que no es verdad, que viene más tiempo, voy a sancionar. Y no obstante eso, van a tener que pagar el salario que todavía está pendiente. No. Solo viene de mediodía. Él es agricultor y viene aquí porque se gana sus 1,500 y lo demás lo tiene libre para trabajar sus tierras. Ok. Para eso están ustedes. Para soluciones. Y a veces los discursos no van a ser muy elaborados, pero sí certeros y eficientes. Bueno, con esto terminemos. Nos pasamos 7 minutos, pero fueron los 7 minutos que yo me hice loco. Que los dejé y que fueran a echar una vuelta. Entonces, compañeros, nos vemos el día jueves. El día martes. Si me da chance el martes, conversamos aunque sea unos 10 minutos para ver cómo van con su tarea. Y no sé cómo va a estar este martes. Miren, yo se los quiero dejar para que no han terminado de hacer la tarea. Como es lógico que la mayoría no lo va a tener terminado, que lo terminen. Ojo, esa compu, Arial 12, tamaño carta, lo transformo en PDF y lo adjunto a la tarea. ¿Y el interlineado, Lick? Uno así bonito, 1.2, algo así, ¿verdad? 1.5. 1.5. Vamos a ver. Ustedes son meros pícaros. 1.5 queda más chilero y abunda más. Oí lo dijera el mismo. Vamos a ver, porque yo ya me estoy poniendo viejito y un montón de cosas que yo no le atino. Mi hija así me echa gol, ¿ve? Vamos a ver. Aquí está. 1.15 ahí. Ahí nos vamos a quedar. 1.15. Ya con ese Arial 2 es bastante. Párrafos de 4 los van ordenando adecuadamente. Una por tema. Mínimo. Una por tema. Más o menos van a quedar como 5 párrafos. 5 párrafos de 4 líneas está bonito. Bueno, chicos. Feliz noche. Gracias por quedarse. Miren, ya no queda mucho. Esto lo que vamos llevando. Que descansen. Un abrazo. Se les aprecia. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Toda la clase platicó, Jacqueline, ya la vi. Adiós.